Bien, recapitulando entonces, estábamos viendo el procedimiento de designación e investidura del jefe de misión. Este procedimiento corresponde al jefe de misión o embajador, si es lo que normalmente se denomina embajador. No corresponde para todos los funcionarios diplomáticos, pero en este caso estamos hablando del funcionario, del agente diplomático que va a representar al Estado. Es decir, que es el procedimiento de designación e investidura del jefe de misión que va a tener como principal función representar al Estado acreditante ante el Estado receptor. En este caso vemos cómo es el procedimiento en Argentina, porque es nuestro país, y un poco para ver cómo juega esto que hablábamos del triple plexo normativo, las normas propias del derecho interno de Argentina en juego, en conjunto con el derecho internacional propio que está previsto en la Convención. Habíamos dicho que el primer paso esencial para proceder a la designación e investidura del agente diplomático es la consulta previa, es decir, que el Estado acreditante tiene que hacer una consulta previa al Estado receptor para que le otorgue el placet de estilo, es decir, el asentimiento. Y como dice el artículo 4 de la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas, el Estado acreditante deberá asegurarse de que la persona que se proponga acreditar como jefe de la misión ante el Estado receptor ha obtenido el asentimiento de ese Estado, es decir, el placet. El Estado receptor no está obligado a expresar al Estado acreditante los motivos de su negativa a otorgar el asentimiento. Muchas veces no hay una comunicación que indique que no le otorga el placet, pero el transcurso del tiempo sin darle el placet implica de alguna manera la negativa. Nosotros tuvimos un caso en el 2008 del doctor Iribarne, que había sido postulado para ser embajador de Argentina ante el Vaticano, y pasaba el tiempo y no se expedían respecto de, no le otorgaban el placet, y el gobierno argentino insistía que indicaran los motivos. En ese caso se suponía que era porque era divorciado y era ante el Vaticano. Pero bueno, no debe expresarlo. El Estado receptor no tiene que justificar los motivos por los cuales no lo otorga, simplemente puede no otorgarlo. Una vez que la persona propuesta, el candidato a jefe de misión, cuenta con el placet, el Poder Ejecutivo solicita el acuerdo del Senado de la Nación. Eso está previsto en la Constitución Nacional, en el artículo 99, inciso 7, a donde el Poder Ejecutivo va a proponer, es como similar al procedimiento de designación de un juez, donde comunica el pliego del candidato y el Senado tiene que otorgarle el acuerdo con una mayoría especial de las 2/3 partes. Esto tiene un contenido muy importante porque en el Senado de la Nación están representadas las provincias y cuando este funcionario entre en funciones, valga la redundancia, va a obligar por igual al Estado argentino y a todas sus provincias. Por lo tanto, es muy importante el consentimiento, la aprobación por parte del Senado de la Nación. Una vez que el Senado de la Nación aprueba el pliego, es comunicado al Ejecutivo y el Ejecutivo está en condiciones de designar a este funcionario mediante decreto del Poder Ejecutivo, lo que está previsto también en el mismo artículo 99, inciso 7. Luego, una vez que ha sido designado, se le otorgan las cartas credenciales que acreditan su condición y que deberán ser presentadas ante el Estado receptor. Le otorgarán el pasaporte diplomático, los códigos de comunicación, que es lo que va a permitir comunicarse con... Esto también en algún punto ya ha sido superado por las comunicaciones encriptadas y los códigos informáticos, pero bueno, todas las cuestiones de la comunicación, las formalidades para la comunicación oficial, la valija diplomática que va a gozar de protección, ya vamos a ver, y las instrucciones que tendrán que ver con la política exterior del Estado argentino en el Estado receptor donde va a ejercer su función el jefe de misión. Es muy importante este punto porque las cartas credenciales tienen una relevancia que indican el inicio de las funciones. ¿Cuándo va a iniciar funciones este jefe de misión? Desde que presente sus cartas credenciales ante el jefe de Estado, según lo previsto en la Convención, en el artículo 13,
cuando dice, se considerará que el jefe de misión ha asumido sus funciones en el estado receptor desde el momento en que haya presentado sus cartas credenciales o en que haya comunicado su llegada y presentado su copia de estilo de sus cartas credenciales ante el Ministerio de Relaciones Exteriores o al ministerio que se haya convenido según la manera práctica en vigor en el estado receptor, que deberá aplicarse de manera uniforme. Esto quiere decir que no es que a un embajador le va a recibir el presidente y a otro le va a recibir un funcionario de menor rango. O sea, tiene que estar establecido de manera uniforme para todos los estados y debe ser acreditado de igual manera, ¿sí? Es muy importante la presentación de las cartas credenciales por dos motivos: para el inicio de las funciones del jefe de misión y para el orden de precedencia, ya que el orden de precedencia para el ceremonial está indicado por orden cronológico, es decir, que aquel que está acreditado en un estado hace más tiempo va a estar primero en el orden de precedencia. ¿Sí? Por lo tanto, el orden de precedencia se va moviendo porque en la medida en que van cambiando los funcionarios y van llegando nuevos, va cambiándose el orden de precedencia. Con respecto a las inmunidades y privilegios que están previstos en la Convención, es muy importante tener el concepto de que la inmunidad procura sustraer a la persona y a los objetos del agente diplomático sus sedes, sus medios de transporte, de la aplicación de las leyes del estado receptor y de la injerencia de las autoridades locales. Es importante entender que inmunidad no es sinónimo de impunidad. ¿Cuál va a ser el fundamento de la inmunidad? Históricamente se sostenía por esta vinculación de la norma al territorio, de la aplicación territorial de la norma, se entendía que se aplicaba la teoría de la extraterritorialidad, por la cual se hacía una ficción, se apelaba a una ficción que a donde pisaba, el suelo que pisaba el agente diplomático o donde estaba establecida la sede o por donde se movilizaba el vehículo, lo convertía al territorio del estado receptor en territorio del estado acreditante. Esa es la extraterritorialidad. Y por lo tanto, en ese territorio no se consideraba parte del estado receptor y por lo tanto no se aplicaba su propia norma, sino se aplicaba la norma del estado acreditante. Esa ficción ha sido superada entendiendo que actualmente el fundamento de la inmunidad es la teoría de la función y eso está previsto en la introducción de la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas, donde establece que por la importante función que desempeñan los agentes diplomáticos, los estados acuerdan mutuamente no aplicarse recíprocamente, no aplicar las normas propias, sino que cada uno va a aplicar a sus propios funcionarios, a sus propias embajadas y a sus propios vehículos las normas del estado acreditante. Un poco también con sustento en la igualdad soberana de los estados. En cuanto a los privilegios, ya vamos a ver, es decir, la no percepción de algunos tributos, de algunos impuestos o de el cumplimiento de algunas cargas, el fundamento va a ser la cortesía y la reciprocidad internacional. Con respecto a las inmunidades, es importante tener presente cuáles son los alcances. En el artículo 37 de la Convención del 61 está establecido que las inmunidades van a alcanzar al jefe de la misión y a los otros miembros del personal diplomático, a la familia del agente diplomático, siempre que no sean nacionales de ese estado receptor, no tengan residencia permanente en él y formen parte de la casa del agente. En tercer lugar, va a alcanzar al personal administrativo y técnico y a sus familiares con la misma condición anterior, que siempre que no sean nacionales del estado receptor, no tengan residencia permanente en él y formen parte de la casa. Y finalmente a los empleados del servicio domésticos, pero en este caso no alcanza a sus familiares y siempre que no sean nacionales ni residan permanentemente en el estado receptor y formen parte de la casa, es decir, que convivan.
En el caso de que sean nacionales del Estado receptor o tengan residencia permanente, no les va a alcanzar las inmunidades. ¿Cuáles serían las inmunidades? La inviolabilidad de la persona está prevista en el artículo 29, que establece que la persona del agente diplomático es inviolable, no puede ser objeto de ninguna forma de detención o arresto. El Estado receptor le tratará con el debido respeto y adoptará todas las medidas adecuadas para impedir cualquier atentado contra su persona, su libertad o su dignidad. Esto hay que distinguir, esa es la inviolabilidad de la persona física. Pero respecto a la inmunidad de jurisdicción, va a haber que distinguir si se trata de jurisdicción penal o jurisdicción civil y administrativa. ¿Por qué? Porque en lo que refiere a la jurisdicción penal, de acuerdo a la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas del 61, la inmunidad de jurisdicción penal es absoluta, ya que no prevé ningún tipo de excepción. Y dice, el agente diplomático, artículo 31, el agente diplomático gozará de inmunidad de la jurisdicción penal en el Estado receptor. Punto. No tiene ninguna excepción. Gozará también de inmunidad de jurisdicción civil y administrativa, excepto, es decir, que la inmunidad de jurisdicción civil y administrativa es relativa, ya que prevé 3 excepciones. ¿Cuáles son? Si se trata de una acción real sobre bienes inmuebles particulares radicados en el territorio del Estado receptor, a menos que el agente diplomático los posea por cuenta del Estado acreditante para los fines de la misión. Es decir, si se trata, por ejemplo, de una casa de fin de semana en la costa y es una casa particular, ¿sí? Y tiene alguna acción real sobre ese inmueble, no va a estar cubierto por la inmunidad de jurisdicción. Otra excepción, una acción sucesoria en la que el agente diplomático figura a título privado y no en nombre del Estado acreditante como ejecutor testamentario, administrador, heredero o legatario. Es decir, que es a título personal. Y por último, si se tratara de una acción referente a cualquier actividad profesional o comercial ejercida por el agente diplomático en el Estado receptor fuera de sus funciones oficiales. Esto ha planteado algún tipo de discusión, ya que habría una contradicción con la provisión del artículo 42, que plantea que el agente diplomático no ejercerá en el Estado receptor ninguna actividad profesional o comercial en provecho propio. Es decir, que esta excepción nunca se verificaría, la excepción de una acción referida a actividad profesional o comercial, ya que está prohibido que la ejerza. Algunos han planteado una incoherencia entre estas dos normas, ya que estaba prohibido, y otros han planteado, bueno, está prohibido. El artículo 42 claramente prevé que no está permitido que ejerza ningún tipo de acción profesional o comercial. Pero si la ejerce, la Convención prevé que estarán alcanzados por la jurisdicción local y no está exenta de la jurisdicción. Esa fue la interpretación que se hizo. Por otro lado, prevé la inviolabilidad de los locales de la misión, su mobiliario y demás bienes, el medio de transporte de la misión, ¿sí? Y están prohibidos su registro, su requisa, su embargo o cualquier medida de ejecución. Esto está previsto en el artículo 22 de la Convención. También van a ser inviolables los documentos, correspondencia, la residencia particular del agente diplomático, eso está en el artículo 30 de la Convención. Los archivos y documentos de la misión, artículo 24. La correspondencia oficial de la misión, que tiene que estar debidamente identificada. En cuanto a la valija diplomática, establece que no podrá ser abierta ni retenida, debe contar con signos exteriores, estar claramente identificada que se trata de valija diplomática, tener el escudo y la identificación del país. Solamente podrá contener documentos diplomáticos u objetos de uso oficial. La valija podrá ser confiada al comandante de una aeronave comercial, pero es importante entender que eso no lo va a convertir en correo diplomático al comandante de la aeronave. Correo diplomático es la persona que transporta la correspondencia oficial y mientras lo hace va a tener inviolabilidad personal y no va a poder ser arrestado ni detenido.